Presidente. ¿Mm? ¿Captamos, Carlos? Sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Como presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos titulado La Estrategia de Carbono Neutralidad de Chile en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Instituto de Ingenieros de Chile es una corporación sin fines de lucro que desde hace 135 años se ocupa de hacer aportes a la excelencia en la ingeniería, a su enseñanza y al desarrollo del país. Es en este contexto que periódicamente realizamos foros, seminarios o charlas que se ocupan de temas que por su relevancia para el país requieren ser expuestos ante la comunidad. El cambio climático, debido a la geografía de Chile y a sus variados ecosistemas, tiene impactos significativos como aumento de temperatura, con mayor frecuencia e intensidad de olas de calor y de hielo glaciares, cambios en las precipitaciones, con sequías cada vez más frecuentes y severas, y patrones erráticos de lluvia, aumento del nivel del mar, con erosiones y mayor riesgo de inundaciones, reducción de la productividad y desplazamiento de zonas agrícolas, alteración de la biodiversidad, reducción de la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e industrial, mayor riesgo de incendios forestales y aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como tormentas y aluviones, entre otros. En la estrategia de carbono neutralidad que nos será presentada hoy, la ingeniería juega un papel fundamental, tanto en el desarrollo como en la implementación de soluciones que permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Los ingenieros tenemos un importante rol en el desarrollo de infraestructuras más resilientes y nuevas tecnologías que reduzcan las emisiones de carbono, optimicen el uso de recursos naturales y promuevan la eficiencia energética. Esperamos en esta conferencia tener una discusión enriquecedora sobre la estrategia de carbono neutralidad del país y su actual estado de desarrollo. Agradecemos la participación en esta conferencia a Claudio Sebag, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. La presentación de Claudio la realizará Christian Hermansen, el reconocido consultor en energía, expresidente del Colegio de Ingenieros de Chile, ex vicepresidente y director del Instituto de Ingenieros de Chile y presidente de la Comisión de Hidrógeno Verde, cuyo informe empezará a ser distribuido a nuestros socios el día de mañana. Les agradecemos que utilice la sección de preguntas y respuestas para hacer sus consultas y les solicitamos además que al final de las presentaciones respondan una breve encuesta que realizamos para estos eventos. Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento a Reuna, que hace posible este foro, ya que sin su colaboración no podríamos disfrutar de esta conversación. Muchas gracias, bienvenidos a todos y todas. Cristian, te dejo la palabra. Bien, muy buenos días, muchas gracias. Me corresponde presentar a nuestro expositor. Claudio es ingeniero industrial eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Management Science and Engineering en Stanford University. Su área de interés y desarrollo son la educación, la gestión pública y modernización del Estado, infraestructura, energía, cambio climático, sostenibilidad y emprendimiento. En su carrera ha trabajado en el sector público, privado, académico y sociedad civil. Fue presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, asociación gremial que agrupa a las principales empresas de generación de energías renovables que operan en el mercado chileno, posición de la cual lideró el acuerdo público-privado de retiro del carbón en Chile, además de impulsar una agenda de energías renovables y electrificación para la transición energética. Es cofundador de Enseña Chile y de Elige Educar, de la empresa B, Próxima Servicios, y de la desarrolladora de proyectos de concesiones de obras públicas Nueva Vida. Integra el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo y el Directorio Global de World Energy Council en representación de América Latina y el Caribe. Es consejero del Centro de Conflicto, Cohesión Social, COES, y embajador de la Fundación Hay Mujeres. Anteriormente fue director nacional de Un Techo para Chile, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y secretario ejecutivo del Consorcio para la Reforma del Estado. También fue jefe de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio de la Presidencia, donde lideró la creación de la Unidad Presidencial de Gestión de Cumplimiento
y asesora en el gabinete del ministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Fue docente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica, dictando cursos de introducción a la economía, optimización e introducción a las políticas públicas. Y en Stanford University, donde ha dictado el curso de Chilean Energy and Climate Policy. Es un currículo muy extenso, está muy resumido, pero muchos lo ubican solamente en el tema energía, el tema electricidad, pero Claudio, han visto en este currículum que es muy amplio y por eso mismo el año pasado el Colegio de Ingenieros le otorgó el premio Gestión. Muchas gracias, Claudio, por participar y adelante. Muchas gracias, Jan. No sé si me oyen bien. Muchas gracias por la invitación al Instituto de Ingenieros, Juan Carlos, que hizo la presentación inicial. Y claro, yo siempre me pregunto cuando leen el currículum, debe ser porque ya cumplí 50 años y uno va acumulando historia en el paso del tiempo. Y efectivamente en la oportunidad de hoy día voy a hablar de una de las pasiones con las cuales he estado más involucrado y creo que marca también un tema con las futuras generaciones, en particular, que tiene que ver con el futuro de nuestro planeta y qué podemos hacer en materia de desarrollo sostenible y carbono neutralidad. Entonces, de eso me gustaría hablarles hoy día. Además, dentro de mi historia soy padre de 5 niños y 5 hijos. También son uno se hace una pregunta respecto finalmente el propósito del planeta que uno quiere legar, y soy un hijo de un fotógrafo de paisajes y naturaleza, y eso también a uno lo inspira en cómo es la conexión de nosotros los humanos con respecto a la naturaleza. Así que, sin más, voy a proyectar la presentación que he preparado para hoy día, y me confirman, espero que eso funcione. Y efectivamente contarles, tal como lo presentó Juan Carlos, y no sé, me confirman los que están viéndolo desde el Zoom si se ve bien, de que nosotros tenemos una estrategia país de carbono neutralidad, pero técnicamente explicar es un poco mejor, pero es que están en un contexto más amplio, que tiene que ver con un desarrollo sostenible. Y me gustaría partir como con 3 desafíos que yo considero que han marcado el último tiempo muy fuertemente. Una crisis de octubre del año 2019 que logramos como país encauzar en nuestras instituciones, pero que todavía es un reflejo de una cosa más profunda que tiene que ver con la inequidad en nuestro país, algo que me ha ocupado también tanto de la educación o en los temas de pobreza mucho. En segundo lugar, un mundo muy globalizado en tantas dimensiones. Chile es un país muy abierto al mundo en su libre comercio, pero hoy día uno recorre el mundo y viaja, y eso se vio tan rápidamente como la pandemia de COVID-19 fue capaz de propagarse por el mundo a la velocidad que eso no hubiera ocurrido antes, y eso es un signo de los tiempos, y que nosotros hoy somos un país tremendamente, un mundo tremendamente globalizado, integrado, y el tema climático es también una expresión de cómo una situación global nos afecta a todos. Y eso es precisamente la tercera crisis. Siempre cuando estábamos en la crisis del COVID había algunos chistes que hablaban de que el COVID era una gran ola que nos estaba atacando como humanidad, pero que en realidad era la preparación de una gran crisis que viene detrás, que era la crisis climática, y algunos incluso le agregan detrás la crisis de biodiversidad, que tiene que ver con esto. Entonces, en ese contexto, inequidad, globalización y crisis climática, quisiera situar la conversación y hacer un poco de historia. Van a ver muchas veces portadas del semanario británico El Economist entre mis lecturas, y hace poco más de 20 años El Economist presagiaba el fin del petróleo. El fin del petróleo, las bombas de benzina iban a quedar abandonadas, y la verdad que el año 2019, cuando Chile era sede de la COP25, la conferencia del cambio climático, que ya lleva 25 años, el mismo Economist pone en la portada un crudo despertar, la verdad acerca del gran petróleo y el cambio climático. Y la verdad es que no fue el fin de la década del petróleo, y si uno va al caso de Chile en particular, uno tiene un crudo despertar respecto del caso del petróleo y otros combustibles fósiles, pero muy marcadamente el petróleo, del cual hablamos pocas veces. Y haciendo una suma si uno ve la estadística de dónde Chile extrae su energía, uno descubre que si uno mide toda la energía, no la electricidad, toda su energía, el 73% de la energía de nuestro país proviene de combustibles fósiles, donde el principal combustible fósil que Chile consume es el petróleo. Y lo trae desde importaciones,
principalmente, ¿no es cierto?, de los países del Medio Oriente o África, o incluso también, bueno, también otros, pero no de Chile. Lo importante es que nosotros no tenemos producción de petróleo relevante, como también de carbón. Y sorprende para muchos siempre que la biomasa, la fuente, es una fuente energética muy relevante. Y lo que finalmente más sorprende siempre es que las fuentes renovables que tanto hablamos, hidroelectricidad, sol, viento, si uno lo mira en el contexto macro de la energía total, son fuentes muy menores. ¿Y por qué eso están así? Porque si lo vemos como consumo, como sector, el principal consumidor de energía es el transporte, y el transporte sigue siendo un sector básicamente basado en el petróleo. Y el segundo lugar es el sector industrial. Y el sector minero se contabiliza por separado, pero si no, también está el sector comercial. Entonces, en realidad, la energía hay que mirarla en un contexto más amplio. ¿Y por qué estamos tan sumidos en el petróleo? Bueno, ¿cuál ha sido el efecto de eso? Es que al ritmo que estamos quemando nosotros esos combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural, estamos quemando, este dato nunca lo he podido verificar del 100%, pero algunos dicen que la tasa de quema de combustibles fósiles de la humanidad en los últimos 150 años es tal como la naturaleza, a través de los procesos biológicos, se demoró más o menos 1 millón de años en producir. O sea, al año quemamos la cantidad de fósiles que la naturaleza en 1 millón de años demoró en fosilizar. Y eso se está yendo a la atmósfera, se acumula, y lo que aquí es lo relevante es la concentración de emisiones. No es tanto las emisiones inmediatas. Por tanto, aunque nos detuviéramos, el actual ritmo de emisiones va a seguir calentando el planeta. Y lo que tenemos que lograr es revertir ese proceso. Con el actual ritmo de emisiones, se estima que hoy día ya se habla del 2,5, pero esto es una estimación de hace algunos años atrás, se habrá calentado el 4% en promedio al 2100. Cualquiera que tiene hijos sabe que si un niño tiene la diferencia entre tener 37 grados de temperatura corporal o tener 40 grados, puede ser directamente la diferencia entre la vida y la muerte. Y la ciencia nos ha dicho que para alcanzar, limitar la temperatura a 1,5 grados, que ya muchos lo ven como un desafío inalcanzable casi, tenemos que lograr la carbono neutralidad al 2050. Y ojalá posteriormente incluso lograr la carbono negatividad. Y voy a explicar un poquito más qué es exactamente eso. Pero nosotros ya hoy día estamos viendo los efectos de esto. Juan Carlos lo decía al comienzo, vemos aumento de temperatura importante en el norte. Algunos dirán en estos días fríos como hoy día en Santiago, con nieve en la cordillera, que no, si el cambio climático no es real. Bueno, lo otro que estamos viendo también es variabilidad climática y disminución de precipitaciones. Si bien efectivamente ha llovido el año pasado y pero son más bien son situaciones puntuales, pero la tendencia general es que en Chile el mayor impacto es aumento de temperatura en el norte y disminución de precipitaciones. Estamos observando eventos climáticos extremos. Recientemente vimos el caso de Brasil hace poco, y en realidad vemos la noticia permanentemente como los eventos climáticos extremos, que no es solo entonces el aumento de la media, sino que un aumento sobre todo de eventos de la cola de la distribución respecto de las condiciones. Y eso, en materia energética, nos desafía. Decía un poco en broma, medio en serio, antes de partir la conferencia, de que estábamos preparados porque estábamos en distintos lugares por si se cortaba la luz. Y eso, si uno piensa en un mundo moderno donde la electricidad representa como la modernidad, es bien impresentable. De hecho, aquí tomé la portada del Mercurio hoy día. 68.000 clientes estaban sin luz esta noche, y que hay estragos en Coquimbo y Maule y graves problemas en la RM. Entonces, la verdad que esto es una situación en la cual tenemos que convivir, y por tanto no solamente la carbono neutralidad, sino que también la resiliencia climática. Hay una imagen de Talcahuano, una tromba marina que también han aumentado con frecuencia, que arrasó con todo el tendido eléctrico. Pero como si esto fuera poco y el planeta no tuviera ya suficiente desafío, además estamos sujetos a desafíos geopolíticos, a los cuales ni siquiera voy a entrar en detalle, pero claramente en materia energética la invasión rusa a Ucrania cambió todo y lo hizo más incierto. Rusia ha financiado su desarrollo de armamento a través de la exportación de combustibles. El Occidente ha intentado paralizar esto, pero todo esto ha hecho algunos dudar si es que tenemos que elegir entre seguridad energética o mayor ambición climática. Europa tuvo que reiniciar los servicios de algunas plantas carboneras para suplir la necesidad de gas. O sea que este es el contexto en el cual estamos. Pero si nos vamos a nivel local, tenemos un problema, sobre todo en otoño, muy visible. La contaminación del aire es el principal problema que la gente identifica cuando año a año el Ministerio de Medio Ambiente hace una encuesta. La gente dice lo más que los afecta en la vida cotidiana es la contaminación del aire,
algo que en Santiago tendemos a invisibilizar un poco más, pero hoy día más del 50% de la población está expuesta a nivel de contaminación por sobre un estándar nacional, que es un estándar incluso bajo la OMS. Y esto causa más de 4.000, algunos otros estudios plantean 8.000 muertes prematuras al año. Esto, para ponerlo en contexto, eso es el doble o el triple de lo que mueren las personas en accidente de tránsito. ¿Y esto de dónde viene? Viene en un 85% de la contaminación por material particulado que proviene de la combustión de la leña no sostenible. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver esto con la transición global energética? Bueno, o con los temas de desarrollo sostenible. Es que al final esto es una expresión de la desigualdad energética de Chile. Lo que tenemos en Chile es que todavía usamos la leña, la biomasa, como un energético para producir calor y cocción incluso, o agua caliente sanitaria. Voy a hablar de eso al final de la charla, más en detalle. Pero hoy día todavía un tercio de los hogares, según la red de pobreza energética en la Universidad de Chile, no tienen acceso equitativo a servicio energético de calidad. Y 2/3 de las casas en Chile tienen un bajo rendimiento de eficiencia energética. Cuando miramos desde la ingeniería, por ejemplo, cómo son nuestros estándares de constructibilidad, bueno, en Chile tenemos altísimos estándares de sísmico. ¿Por qué? Porque de lo contrario seguiríamos repitiendo experiencias de muerte. Y como en Chile tenemos un clima relativamente bueno, nadie pasa en simple, nadie se muere si es que hace más frío o nadie visiblemente se muere, porque hay muertes como las que planteaba prematura y los hospitales en invierno se saturan, pero son muertes mucho más invisibles que las muertes que genera, y por lo tanto tenemos un gran estándar sísmico, pero no tenemos un muy bajo estándar de constructibilidad en nuestras casas. ¿Y eso qué produce? Produce una doble inequidad. Una doble inequidad porque las personas más vulnerables tienen las viviendas más precarias en su aislación térmica y tienen acceso a los peores servicios energéticos, lo cual hace que además consuman más energía per cápita que las personas de mayores ingresos, pero además viven en situaciones de confort menor, y eso también, según la red de monitoreo del MIMBU, hace que las personas más vulnerables vivan 6,5 grados bajo la temperatura de confort en los meses de invierno. Una foto que yo tomé en unos campamentos donde trabajábamos en Techo para Chile, en Puerto Montt, y esa situación la hemos vuelto a ver como país, como los campamentos en Chile han vuelto a aparecer. Entonces acá estamos frente a un tema de pobreza energética en materia de vivienda, que como país visibilizamos poco, pero que al final tiene efectos directos en la salud y en el bienestar de las personas. Entonces la pregunta, ¿qué hacer? Y esa es un poco la invitación de esta conferencia. El Economist durante la pandemia planteaba, tomemos el momento de la pandemia, aprovechemos también la oportunidad de aplanar la curva climática y abracemos las energías del siglo XXI. Y de esas energías les quiero hablar, de las energías renovables por un lado, pero también del uso de esta electricidad para transformar estos temas de equidad, de contaminación y de la crisis climática. Y por tanto, el proceso que tenemos que plantearnos es un proceso donde si uno pusiera al centro el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de energía asequible y no contaminante, en realidad ese impacta a todos los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible en una u otra forma. Y a su vez impacta en 3 niveles. 1, la escala global, la crisis climática. 2, la escala local, la contaminación del aire. Y 3, la escala de la equidad. Tenemos que buscar abordar los temas de equidad respecto a esto. Si no lo abordamos en esta mirada, podremos resolver tal vez tecnológicamente uno o el otro, pero en realidad estos están todos interrelacionados, y la gran virtud es que potencialmente podríamos, y esa es la tesis que yo quiero dejarlos hoy día convencidos, podríamos lograr virtuosamente unir estos objetivos. Y una de las virtudes que tiene Chile es que hay ciertos temas en los que hemos sido capaces de ponernos de acuerdo transversalmente. Y Chile se ha fijado como objetivo, país, inspirado en el Acuerdo de París, alcanzar la carboneutralidad y resiliencia del clima, y lo ha establecido en una ley iniciada en el gobierno del presidente Sebastián Piñera en el año 2019, tramitada, impulsada por la exministra Carolina Schmidt, que tenía como su principal asesora del Comité Científico de Cambio Climático a la científica Maisa Rojas, que luego el presidente Gabriel Boric nombró como ministra de Medio Ambiente, y finalmente esa ley, que fue aprobada al final del gobierno del presidente Piñera, fue promulgada por el presidente Gabriel Boric todavía en los finales de la pandemia. En esto tenemos como país un acuerdo transversal, y que es un acuerdo que debemos cuidar, de que Chile es un país que es vulnerable al clima, pero también tiene un acuerdo en cómo avanzar, y que es una gran oportunidad para el país. ¿Y cuál es la gran oportunidad del país? Es tomar, por un lado, la transformación de estas energías que yo les mostraba al comienzo,
y usar las energías renovables, por un lado, y la electrificación del consumo energético. Eso puede sonar para algunos como una contradicción, o qué estoy queriendo decir, pero en el fondo, ya lo voy a explicar más, pero en el fondo el consumo de la energía tiene que pasar a ser crecientemente en base a electricidad, que a su vez es de fuentes renovables y que va a ser como la gran trayectoria de la carbono neutralidad. Este gráfico puede ser a veces un poco complejo, pero lo que muestra es la cantidad de millones de toneladas de CO2 equivalente que emitimos en Chile. Y en verde la banda que está debajo es lo que captura. Chile tiene otra virtud, Chile tiene bosques. Este gráfico asume una condición que es difícil de cumplir, es que en realidad los bosques se permanezcan en el tiempo, pero lo cual ya es un desafío a propósito de la adaptación al clima y el aumento de las temperaturas. Pero si no hiciéramos nada o no hubiéramos hecho nada en la transformación, nosotros seguiríamos aumentando las emisiones. Y lo primero que fuimos haciendo, y por eso la línea celeste es la primera banda de arriba, es que la generación eléctrica se ha transformado muy rápido y estamos reduciendo las emisiones, estamos bajando, aplanando esta curva climática como lo planteaba el Economist. Y lo que tenemos que luego es abordar el transporte, tenemos que abordar la industria, y todo eso finalmente para lograr que en el neto las emisiones netas que generamos sean capturadas por los bosques, y así logremos la carbono neutralidad. Y para eso el primer pilar son las energías renovables. Chile cuenta con una enorme diversidad de recursos renovables. Y no es esa la razón por la que hemos sido necesariamente tan exitosos en su desarrollo. Muchos países tienen energía renovable, pero lo que ha sido distintivo de Chile es que hemos tenido mercados competitivos, calidad regulatoria, al punto que nos hizo acceder a la OCDE como país, sin ser un país tan desarrollado. Son un país muy abierto a la inversión extranjera, que ha traído a Chile innovación tecnológica, ha traído competencia, pero además tenemos una visión consensuada de sostenibilidad a largo plazo. Eso es una combinación virtuosa. Mercados, regulación, apertura al talento y la inversión extranjera, que nos hace que hoy día Chile sea el país del mundo con la mayor participación de energía solar. Algo que si ustedes ven el gráfico de la derecha, hace una década atrás nuestra participación solar era el 0,7%, hoy día estamos en el 20% de nuestra energía eléctrica. Energía eléctrica está a partir de la fuente solar. Y como esto era parte de las oportunidades que visualizaba la industria de generación, y en la época que yo presidía el gremio, hicimos un acuerdo público-privado, también bastante inédito a nivel global, para cerrar el carbón como fuente de generación. Al 2018 el carbón llegó a generar el 40% de la energía eléctrica de Chile, ya el año pasado no superó el 20%, y a fines del 2025 habremos, debido a este acuerdo público-privado, que no tuvo recursos públicos involucrados en gasto, casi el 70%. Siempre lo primero tiene rendimiento decreciente, lo primero es más rápido y fácil de cerrar, pero cada unidad adicional genera desafíos. Pero este es un acuerdo muy inédito y también transversal, ha sido continuado sucesivamente por las industrias y por el gobierno. Y así tenemos hoy un sistema eléctrico nacional unido desde Arica hasta Chiloé, de 3.100 kilómetros de largo, es uno de los sistemas eléctricos únicos en el mundo en su longitud, y además no tiene interconexiones con otros países. Europa es un sistema eléctrico muy interconectado, Estados Unidos, pero Chile tiene esta cosa norte-sur y una ausencia de interconexión, y por tanto presenta un desafío en sí mismo, pero además tenemos esta presencia variopinta de tecnologías, donde además superamos con creces la demanda máxima de energía eléctrica. Por lo tanto podemos ir entregando siempre a las tecnologías que son más rápidas, ¿no es cierto?, o más baratas de proveer, que son el sol y el viento, el agua, y por lo tanto energías renovables, por eso han aumentado tan fuertemente en su presencia. Y por lo tanto también somos un país muy desafiado en las líneas de transmisión, y de eso quiero contarles. ¿Cuáles son los desafíos que hoy día tienen energías renovables? Porque el futuro de Chile es solo a partir de energías renovables. Ya vamos a ir retirando el carbón, vamos a ir retirando también progresivamente probablemente el gas natural como combustible de transición, que va a ir acompañando a estas energías renovables, porque uno de los temas que sucede, ¿no es cierto?, es que la energía solar y eólica tienen la característica que solo hay sol de día o viento cuando sopla el viento. Y aquí ven ustedes cuáles son las proyecciones de las generaciones futuras para suplir esta creciente demanda de energía eléctrica que vamos a seguir teniendo como país. Por lo tanto, estas energías solar y eólica, que alguna vez se llamaban como las energías renovables no convencionales, hace mucho tiempo que ya no son. Y por lo tanto, ¿qué hacemos?
esto aquí en los gráficos muestran una progresión de una semana de generación solar y eólica de Arica a Biobío, y de eólica de Arica a Chiloé. Y uno lo que puede observar es que todos los días sale el sol, se pone el sol, sale el sol, se pone el sol, tremendamente predecible, pero a la misma hora todo Chile se pone y sale el sol al mismo tiempo, lo cual genera un enorme desafío de producción y de rampas que se producen en la producción de energía o cuando se retira el sol. Mientras, en cambio, el viento es de una participación bastante más aleatoria. Y eso hay que solucionarlo de alguna manera en términos eléctricos. La electricidad tiene muchas virtudes, pero cualquiera que tenga un teléfono celular sabe que, que rápidamente la energía se descarga eléctrica y no dura tanto. Y por lo tanto, el gran desafío, el santo grial, es el almacenamiento, que permite trasladar esa energía eléctrica desde momentos de abundancia a momentos de escasez. Y por tanto, hay ciertos horarios que vamos a poder cargar las baterías y poder descargarlas en otros momentos cuando hay mayor demanda. Eso es una de las grandes necesidades de desarrollo, y ya vemos que Chile está teniendo un importante avance en esa línea también a nivel global. Y por otro lado, no solamente tenemos que mover la energía eléctrica en el tiempo, de la noche, del día a la noche, o de cuando hay viento o no hay viento, sino que también de lugares. Hay enorme abundancia de energía solar o eólica en lugares donde no necesariamente está el consumo. Las plantas termoeléctricas las instalamos cerca de los consumos o cerca de los puertos, pero hoy día está cambiando la topología de la electricidad, y eso plantea desafíos como, por ejemplo, la construcción de la primera línea en corriente continua, que se está iniciando su desarrollo y que va a ir desde Antofagasta a Santiago. Los ingenieros eléctricos tenemos la tendencia a ponerle nombres raros a los lugares, Quimal o Aguirre, pero para el resto eso es Antofagasta, Santiago, para ponerlo en simple, o Mejillones, Santiago, que es una línea que va a recorrer más de 30 comunas, 5 regiones, y además lo hace una tecnología distinta, que es corriente continua, para reducir los niveles de pérdida, pero es clave para, para poder aprovechar la enorme abundancia de energía solar. Y nuevamente el Economist nos acompaña con una ironía sobre esto, a propósito de cuál va a ser el gran desafío, que es precisamente cómo compatibilizamos eso con un desarrollo ambiental y cómo en diálogo con los grupos ambientalistas. Porque de lo contrario pasa lo que muestra el gráfico de la izquierda, que si no hay capacidad para transmitirlo, la energía eléctrica no se puede generar, y por tanto esa capacidad de producirlo, hay que reducir la capacidad de producir porque no hay capacidad de transmitirlo, y como tampoco no hay capacidad de almacenarlo. Y eso se conoce como reducciones o recortes de energía renovable, y que debe ser suplido por combustibles fósiles. Entonces, la transmisión es fundamental y el almacenamiento es fundamental para sacarle el máximo provecho a la capacidad de energía solar existente. Todo esto es lo que hace un poco el sector privado, pero de la mano con esto necesitamos de un Estado más moderno. Uno de los temas en los cuales yo he estado por años involucrado, trabajé como 8 años en mi vida en el sector público, pero tiene que ver con la modernización del Estado. Un Estado hoy día está tremendamente desafiado y puede ser la condición, la condición limitante para el desarrollo económico, el desarrollo social, la restricción activa, y por tanto, para que los proyectos de inversión y muchas otras cosas del Estado puedan ocurrir, necesitamos que la modernización del Estado sea realmente una parte de esto. Y el gráfico que aparece ahí muestra cómo el Estado se ve desafiado. En el año 2000 entraban a la evaluación del impacto ambiental 1, 2, 3 proyectos energéticos al año. En el año 2020 entran más de 300, con el mismo Estado, con la misma sistema básicamente de evaluación. Entonces, el Estado está profundamente desafiado, y si no logramos abordar eso como alianza público-privada, no culpando al Estado, sino que buscando juntos soluciones, esto difícilmente podremos avanzar. Y hay un tercer actor, que es probablemente el más importante. Si esto no le hace sentido a aquellos lugares donde está la energía renovable, donde pasan las líneas de transmisión, y no hace sentido para las comunidades y territorios desde el punto de vista de su desarrollo local, de los proveedores y contratistas locales que hay ahí, también va a ser muy difícil sostener un desarrollo de la generación de energía renovable para la transición energética. Y por tanto, hay que hacerse cargo de la creciente demanda por participación ciudadana. Recuerdo cuando yo trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas en la época del presidente Lagos. El presidente Lagos emitió un instructivo presidencial para incorporar la participación ciudadana en toda la gestión pública.
Y recuerdo lo que los ingenieros que estábamos ahí en el MOP, algunos ingenieros de vialidad estaban indignados. Decían, pues si nosotros tenemos los sistemas y sabemos por dónde tienen que ir los caminos, ¿por qué le vamos a tener que preguntar a la gente si no tiene la tecnología que nosotros tenemos? Bueno, ese paradigma ha cambiado y creo que hoy día nadie duda de la importancia de la participación ciudadana, pero claramente eso hay que vencer brechas de conocimiento, brechas de beneficio, y vemos que hoy día hay oposición a básicamente desarrollo eólico, desarrollo de línea de transmisión, y por tanto, si no nos hacemos cargo de esos desafíos socioambientales complejos que al final también requieren de procesos desde la ingeniería, es difícil que podamos seguir progresando. Y ahí, por ejemplo, debemos buscar instrumentos para modernizar la forma como analizamos la inversión. Este es un proyecto que hizo Generadora de Chile con el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, en utilizar criterios, o un sistema multicriterio, para ver cuáles eran los lugares más óptimos, más idóneos, para, tomando una serie de factores, acceso a línea de transmisión, capacidad, o sea, fuentes de generación, cercanía del consumo, en parte normativa, ausencia de zonas urbanas, etcétera. Todo eso es mirado multicriterio para poder optimizar y reducir y minimizar los impactos ambientales, sociales y técnicos. Por lo tanto, esos son los grandes desafíos en rápido respecto de la energía renovable. Teniendo esta energía, tenemos mucha electricidad. ¿Y cómo esa electricidad podemos usarla al servicio del... Y esta es la segunda parte final que quiero compartir con ustedes hoy día. La electricidad es fundamental para alcanzar la carboneutralidad, porque si uno mira al lado del consumo final, hoy día, y esto sorprende siempre mucho cuando hago esto como pregunta o los alumnos en la universidad, la electricidad que parece omnipresente y es parte de la vida moderna, si miramos la energía total consumida, es poco más del 20% de la energía de consumo, menos de un cuarto. El petróleo diésel representa el 30% del consumo energético, mucho más que la electricidad, seguido por las bencinas, por el querosene, por querosene de avión, por los combustibles de barco. Casi el 60% de la energía que consumimos en Chile son derivados del petróleo, el gas licuado de petróleo, la parafina. Después hay un pequeño porcentaje que es gas natural y uno mira hoy dónde está el carbón. Bueno, el carbón solo se usa en Chile no como energía final, sino que para producir electricidad. Pero hay todavía más una presencia muy importante de biomasa, como lo veíamos al comienzo. Entonces, en realidad, alcanzar la carboneutralidad pasa por abordar ese 60% de consumo final y sumándole también el gas natural, o sea, con eso llegamos más al 65% de energías que depende en lo final de combustibles fósiles. Y por lo tanto, electrificar la demanda de energía y tener ciudades que permitan, por un lado, reemplazar toda esta generación contaminante, pero a su vez reemplazar los combustibles fósiles, es la mayor oportunidad que tenemos para reducir gases de efecto invernadero y la contaminación del aire y abordar los desafíos de brechas de pobreza energética y aumentar la eficiencia. Y de esto quisiera fundamentar esta argumentación. ¿Dónde deberíamos priorizar? Debemos priorizar el reemplazo de los combustibles fósiles en los usos intensivos. Y Chile ya ha sido pionero en esto. En el transporte público, en los taxis, en la logística y en las bombas de calor, que es la forma más eficiente de producir frío y calor en la vivienda o en la industria. Y lo que va a requerir la carboneutralidad, ustedes van a decir, este ingeniero eléctrico quiere vendernos nuestra pomada. Bueno, esto no son análisis míos, son los análisis globales. Este es un análisis que hizo un académico de la Universidad de Chile, Jacques Clerc, de la consultora E2Biz, efectivamente para Generadora de Chile, pero lo que plantea es que vamos a que al menos duplicar la tasa de electrificación para ser consistentes con la reducción de emisiones esperadas. Y uno de los grandes espacios de crecimiento de la tasa de electrificación va a ser el transporte. Pasar del 1 o 2% del transporte, que básicamente hoy día es el ferrocarril y metro, y por ejemplo, los buses de eléctrico allá en Santiago y algunas ciudades, a un transporte que en más del 60% sea en base a electricidad. Y otros sectores que van a tener que hacer lo mismo, la industria, la edificación, también va a tener que duplicar su participación eléctrica. ¿Y eso cómo va a ocurrir? Un futuro eléctrico requiere cambiar completamente cómo nos llega la electricidad, si se distribuye la electricidad en las ciudades. Y eso va a necesitar abordar desafíos de equidad territorial en la calidad de servicio. O sea, la calidad de servicio hoy día en zonas rurales es mucho peor, o en algunas zonas más alejadas de los centros de la ciudad, mucho peor la calidad de servicio. Los servicios aéreos de electricidad son más vulnerables que los subterráneos por los riesgos de ramas o vientos.
Vamos a tener que avanzar sistemas en recursos energéticos distribuidos, los techos solares, almacenamiento distribuido en la ciudad, almacenamiento en hogares, los vehículos eléctricos van a jugar un rol. La digitalización. Hay países como Uruguay que este año están alcanzando un 100% de su matriz de distribución. Hasta hoy, las empresas distribuidoras en Chile no tienen idea si se corta la luz, dónde se cortó la luz, a menos que yo como usuario los llame y diga, oiga, estoy sin luz. Todos los medidores hoy día, casi en su gran mayoría en Chile, siguen siendo medidores tontos, no tienen tecnología. Y hay una serie de otras innovaciones tecnológicas, telemetría, predicciones, uso de inteligencia artificial, etcétera, para transformar la distribución eléctrica. Es esta la gran, gran reforma pendiente del sector eléctrico. Y por otro lado, necesitamos transformar los hogares. Hoy día los hogares, como lo planteaba al comienzo, en Chile las viviendas son tremendamente ineficientes en su energía y para ser consistentes con la carbono neutralidad necesitamos pasar de viviendas, reducir las viviendas que tienen mala aislación térmica. ¿Y por qué tienen mala aislación térmica? Además, porque el promedio de la vivienda en Chile tiene 40 años. 40 años, hace 40 años los materiales de construcción, los estándares de construcción eran muy distintos ahora. Pero además, tenemos que pensar que un hogar, en un 53% de energía que consume un hogar promedio es calefacción y climatización. Y eso típicamente en Chile todavía ocurre a partir de leña, parafina, gas natural, petróleo, gas licuado petróleo, y muy poco de ello ocurre a partir de fuentes cero emisiones, como lo sería una bomba de calor. Lo mismo con el agua caliente sanitaria, que es un 20% de los consumos de energía de los hogares. Estamos hablando de casi un 75% del consumo energético de los hogares no es eléctrico. La refrigeración es eléctrica, el lavado de ropa, la iluminación, la cocción de alimentos tampoco. Entonces, en realidad, el consumo eléctrico de hoy de un hogar, en promedio, de una casa, es el 20% es eléctrico, el 80% es no eléctrico. ¿Cómo transitamos eso? Bueno, las bombas de calor son la gran respuesta que también ya se está dando Europa, que además tiene la gran virtud que las bombas de calor son además máquinas que transforman, no usan la electricidad directamente para producir calor, sino que mueven frío o calor desde el exterior, que es una fuente renovable, ¿no es cierto?, el medio ambiente, hacia el interior, lo mismo que hace un refrigerador, por así decirlo, al enfriar los alimentos, y por lo tanto tiene factores de eficiencia de 3, 4, 5, 6 veces. O por cada kilowatt hora de energía eléctrica que le meto, genero 6 kilowatt hora de calor. Y eso hace que sean tremendamente eficientes. Y tenemos que pensar que entonces las viviendas que construimos hoy van a durar 30, 40 años, y tenemos que anticiparnos a esta tendencia. Tienen que estar pensadas para que el auto en futuro sea eléctrico, para que las viviendas sean 100% eléctricas y sin emisiones, y sin, por lo tanto, también vamos a poder ahorrar en ductos de gas y todo lo demás. Y el transporte va a tener que ocurrir lo mismo. ¿Y por qué? Porque la máquina de combustión interna es una máquina altamente eficiente en producir calor. Transforma el litro de benzina o de diésel en un 80% en calor y en un 20% en movimiento. Y eso es tremendamente ineficiente. En cambio, los motores eléctricos, como estos buses eléctricos o las ruedas propias de los motores ya los camiones mineros son eléctricas, si lográramos cambiar la fuente de generación, que es el diésel, llegamos a eficiencias del 90%. Y por eso los mismos motores eléctricos son fríos, los autos eléctricos son fríos, porque no tienen esta enorme generación de calor y pérdida de eficiencia que tienen los motores de combustión interna. Y eso va a tener inmediatamente como beneficio salud y descontaminación y menores efectos de gases invernadero. Pero hay ciertas partes que no vamos a poder electrificar. Y ahí el hidrógeno verde va a jugar un rol. Pero el hidrógeno verde, que es hidrógeno producido a partir de la electrólisis del agua, va a requerir enormes cantidades de electricidad renovable. Y producir las toneladas de hidrógeno verde solo para el consumo eléctrico, solo el consumo de Chile, que se estiman al 2050, va a requerir en aumentar solo por ese factor en un 25% la generación anual de energía, obviamente renovable, y con todos los desafíos de los que planteaba en la primera parte. Hoy hay múltiples proyectos de hidrógeno verde y derivados de norte a sur en Chile. Chile tiene una oportunidad enorme, nuevamente no tanto porque tiene recursos renovables, sino que porque somos un país abierto a la inversión extranjera, abierto a la innovación, abierto a los mercados competitivos, lejos del mundo, pero muy disponible en ser parte del aporte global. Y para terminar, Chile puede y debe jugar un rol clave en la transición energética y en el desarrollo sostenible del planeta, porque además tenemos cobre,
litio y minerales críticos que son fundamentales precisamente para estas tecnologías como la electromovilidad y el almacenamiento. Por lo tanto, en síntesis, lo que yo quería compartir con ustedes hoy día, nosotros tenemos una enorme posibilidad como país de alcanzar un desarrollo sostenible en base a energías renovables, por un lado, en base a electrificación y los energéticos derivados del hidrógeno verde, como los combustibles sintéticos, para aquellos usos de nicho, no son tan de nicho, como el transporte aeronáutico o tal vez el transporte de larga distancia en barco, que usen combustibles sintéticos y que permita alcanzar la carbono neutralidad global, pero a la vez también nos den con sistemas energéticos que sean más resilientes al cambio climático que ya estamos viviendo. Y todo esto, si lo hacemos, nos va además a generar mayor bienestar, mayor recursos económicos a Chile y al mundo. Tenemos que aprovechar estos recursos minerales, pero nada de esto va a ser posible si no tener una dimensión de equidad territorial y que esto sea también una buena noticia para las comunidades en los territorios y las ciudades donde estamos desplegando esta transición energética. Así que eso quería compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias y ahora bienvenido a abrirnos a las preguntas. Muchas gracias, Claudio. Muy interesante charla. Y daríamos paso a las preguntas. No sé, Juan Carlos, si quieres hacer alguna pregunta. No, partimos por... Sí, a ver, hay dos preguntas que hizo un asistente, y quizás podríamos partir por esa, Cristian, y los invito a que hagan consultas. Aprovechen este espacio para eso. Una de las preguntas es, ¿cuáles son los desafíos de electrificación y cómo los abordamos? El asistente anónimo dice, pienso en la caída de las redes después de las tormentas como ayer, la necesidad de modificar la potencia de los hogares si se quiere aumentar el consumo, la dificultad de mover a las distribuidoras para realizar cambios como generación distribuida. Mire, yo lo he vivido en mi experiencia personal, lo comentábamos antes de partir, yo tomé la decisión familiar, no sé cuán compartida con mi señora, de tener casa 100% eléctrica. Y cuando yo les mostraba esta torta de consumo, ¿no es cierto?, donde el 80% del consumo energético en hogar no es electricidad, y hoy día la potencia máxima que las distribuidoras típicamente dan son 40 amperes. Y uno quiere adicionarle la calefacción y el agua caliente sanitaria, bueno, esa ecuación no resulta. Entonces, la primera respuesta que uno le da, no, es que tiene que pasar a trifásico. Y yo diría, bueno, un hogar, o miles o millones de hogares, que transitar todos ellos a trifásico, ¿será la solución posible desde el punto de vista tecnológico? ¿No será más cara? Miré el caso de Suecia, efectivamente en Suecia muchos de los hogares son trifásicos porque tienen mucho uso intensivo para eléctrico más que nosotros. Pero he visto también otra experiencia donde la potencia es 62 amperes. Yo en mi casa me mantuve en la casa me mantuve en monofásico, me fui a más de 60 amperes, pero eso requiere de mayor eficiencia. Las bombas de calor son muy eficientes en la transformación y producción. El agua caliente sanitaria en mi casa es eléctrica. Y bueno, obviamente eso lo hay que complementarlo con un techo solar. Eso permite reducir la necesidad de potencia. Pero claramente el desafío mayor que yo he vivido es la ausencia de técnicos y personas capacitadas para hacer estos procesos. O sea, vamos a tener que transformarnos a una escala de millones de hogares, de transformar la forma como calefaccionamos o climatizamos o cocinamos. Cocinas de inducción, donde directamente la electricidad por inducción magnética caliente la olla, son altamente eficientes energéticamente porque trasladan toda la energía directo a la olla, versus una cocina a gas donde los 90% emana por el lado, emana de toda la contaminación intradomiciliaria que genera. Entonces, esos son los desafíos de electrificación, son desafíos de cambio cultural, desafíos de conocimiento y, como lo plantean ahí, desafíos en materia de las redes de distribución. Y en la materia de distribución, yo creo que la gran reforma pendiente, yo creo que las distribuidoras están interesadas en hacer esa transformación, pero al final un sistema eléctrico más resiliente, con mayor capacidad de distribución de energía eléctrica, es más caro, porque hay que meterle más cobre. Lo que se cobre, la potencia instalada va a tener que ser más cara. Y vamos necesariamente a pagar por eso. Si eso lo vamos a poder compensar de que la generación de energía eléctrica debiera transitar a un costo de generación, obviamente cada vez menor el costo operativo, pero esa transición la estamos mirando poco, la transición de la última milla.
Muchas gracias. Aprovecho esta pregunta para uno de los temas, ¿cuál es tu opinión del calentamiento de agua solar, que en Chile está poco difundido a pesar de la gran radiación solar que tenemos en gran parte del país en comparación con otros países? Mira, yo creo que teniendo la enorme cantidad de radiación solar, recordemos que Santiago está en el término europeo en la latitud de Marruecos, o sea, esa es la latitud de Santiago, y todo lo que está para el norte de Chile tenemos muchísimo sol. Tenemos que aprovechar esa quinta fachada de todos los hogares y todas las industrias posibles para captar el sol. Ahora, la tecnología termosolar, yo creo que es súper simple y práctica, pero en la experiencia, yo no la he tenido directamente, indirectamente. En general, muchos me plantean que los sistemas hidráulicos terminan teniendo problemas. Yo creo que la simpleza de un panel solar hoy día, eh, que no sufre esos mismos problemas hidráulicos de un sistema expuesto al sol, son más fáciles. Y si eso lo complementamos con las bombas de calor, y si existen unas bombas de calor que son all-in-one, donde uno tiene un estanque, un termo, con un sistema arriba de bomba de calor, directamente con un techo solar, eso va a ser una forma de almacenar energía en agua caliente sanitaria a muy bajo costo. Entonces yo creo que probablemente, y es más versátil esa energía eléctrica, yo la puedo usar para otros usos, no solamente la producción de agua. Entonces yo creo que no le veo tanto, pero esto es una experiencia, esto lo hablo sin, o sea, creo que por la versatilidad de la electricidad y en los techos solares, pienso que la combinación con bomba de calor, agua caliente sanitaria debería ser la solución más práctica y doméstica. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el uso de biomasa en la industria con gestión sostenible como sustituto de combustibles fósiles en la industria? ¿Es una oportunidad en Chile? A ver, hoy día existen enormes proveedores de calor, empresas que proveen calor a partir de biomasa, y yo creo que efectivamente los desechos de la industria forestal hay que usarlos de todas maneras para aprovechar la generación, lo mismo con la industria de pellets, que es mucho menos contaminante que las alternativas de leña no sostenible. La principal razón por qué la gente usa leña es porque es el combustible más barato por lejos, y mientras más rápida y menos tiempo fue secada, es más barata, y mientras menos secada ha sido, es la más contaminante. Entonces tenemos un problema, además de todo el impacto, no sé si ustedes han visto cómo en el tiempo, si uno mira las fotos aéreas de ciudades del sur, Castro, Puerto Vara, Temuco, cómo se ha ido depredando el bosque a los alrededores por el uso de leña, y eso tiene un impacto además en biodiversidad. Entonces yo creo que la biomasa que provenga de procesos sostenibles, de desechos de la industria forestal, debieras de todas maneras usarse como fuente de calor. De ahí que sea como fuente de generación de energía eléctrica, obviamente creo que es una fuente atractiva, pero no sé si los volúmenes alcanzan y sobre todo si es económicamente competitivo comparado con los costos de hoy día de la producción solar o eólica. Pero para la producción de calor puede ser probablemente una fuente todavía muy importante. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cómo ves la falta de liderazgo para abordar los problemas sociales sobre el desarrollo de la energía en Chile? A ver, hay varios problemas sociales que uno podría abordar acá. Yo diría que y tampoco no necesariamente veo falta de liderazgo. Lo que yo veo es que hay muchas veces conversaciones estancas. Eh, por ejemplo, el tema de la vivienda es un problema del Ministerio de Vivienda, pero en realidad, al final, uno de los grandes desafíos en materia de vivienda, más allá de la cantidad de vivienda y el estándar de eficiencia energética de vivienda y la climatización de las viviendas, que también tiene una componente de adaptación climática. Las viviendas del futuro, que ojalá fueran mejor aisladas desde el punto de vista de las materialidades, obviamente eso tiene un impacto en los costos, pero tiene un beneficio en reducción del consumo energético, ya sea para producir frío en verano y reducir así los impactos sobre las olas de calor que vamos a vivir en ciudades, como para producir calor en invierno. Mientras más aislada y eficiente la casa, menos el calor que necesito producir. Y por lo tanto, menos la contaminación, ojalá no fuera con fuentes contaminantes. Entonces, esa es una dimensión. Y esa que la conversa, no la conversa nadie vinculado al mundo energético. Típicamente la conversan en un mundo entre los arquitectos o el Ministerio de Vivienda. Entonces, hay conversaciones que no ocurren. Una de las grandes medidas que tomó el Reino Unido durante la pandemia fue lanzar todo un programa de recondicionamiento térmico de viviendas y de recambio de calefactores. Alemania lo mismo. Entonces, ahí en Chile todavía estamos lejos de que eso ocurra. Y por otro lado, en materia territorial, eh,
yo creo que claramente cuando las empresas de generación, por ejemplo, van a construir proyectos en los territorios donde desarrollan, donde hoy día están los recursos renovables, se enfrentan a que las zonas rurales hay una, por un lado, ausencia de bienes públicos, ausencia de Estado, no llega a los servicios básicos. Entonces, claro, ¿cómo explicar a una comunidad que se le instalaron, no sé, una comunidad costera, se le instalaron cientos de megawatts de torres eólicas de alta tensión, cuando ellos no tienen ni agua ni luz? Y eso es difícil de explicar. Entonces ahí, porque han de explicarle, no, mire, es que nosotros somos la industria de generación, tiene que hablar con la distribuidora, no es que la distribuidora aquí no llega, porque estamos en una zona rural. Entonces esas brechas es por falta de bienes públicos, porque nos encontramos en zonas rurales con zonas mucho más vulnerables en materia económica, y ahí claramente también tenemos una brecha de cómo resolver eso. Pero si no somos capaces de hacer que sea una buena noticia para esos territorios, también va a ser muy difícil. Pero claro, yo creo que las empresas esto lo tienen muy internalizado, sobre todo las empresas más grandes, las que tienen más experiencia en trabajo con las comunidades. Uno, hay que llegar muy temprano, explicar muy bien lo que se va a hacer y trabajar con las comunidades. Y dos, nunca hay una buena segunda oportunidad para una buena primera impresión. Entonces, cuando ya hay impactos negativos en los territorios, es muy difícil revertirlo. Bien, muchas gracias. Vamos a una pregunta más eléctrica. ¿Qué perspectivas tienen las centrales de bombeo para resolver el tema de almacenamiento energético en Chile? ¿Por qué no se han desarrollado como, por ejemplo, se ha hecho en Europa? Mira, como todo en Chile, hemos sido tan exitosos en la transición renovable porque, como decía yo, hemos tenido mercados altamente competitivos, hemos sido capaces de traer innovaciones tecnológicas, hemos traído inversión extranjera y eso ha permitido el desarrollo de las tecnologías más rápido que en otros países. Claramente estamos hoy día enfrentados a un límite de que las baterías, estamos teniendo que enfrentar el problema de cómo almacenar energía para, por así decirlo, pasar la noche o pasar, a veces sucede, por ejemplo, que haya semanas o días enteros que no hay generación eólica. Entonces, tenemos que empezar a conversar del almacenamiento a largo plazo. Históricamente, ¿cómo lo hemos hecho? La principal fuente de almacenamiento a largo plazo han sido los embalses que tienen capacidad de regulación. Esos se han visto desafiados un poco por su entorno, donde han perdido su capacidad de regulación por acuerdos con sus vecinos. Estuve en Uruguay. Uruguay tiene su entorno los embalses sin acceso a comunidades. Entonces pueden subir y bajar los embalses mucho más que lo que podemos en Chile. En Chile se han desarrollado zonas turísticas y hay habitantes en torno a los embalses. Eso en Uruguay lo han impedido y por lo tanto usan el embalse como una verdadera gran batería de sub y baja. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no desarrollamos nuevos embalses? Por ejemplo, en el norte de Bombeo. El problema es que eso compite con otras tecnologías que también permiten almacenar energía. La otra obvia es los combustibles fósiles. Uno puede almacenar un estanque de gas natural o en las canchas de carbón. Entonces, a la medida que avancemos en una mirada neutra desde el punto de vista tecnológico, el bombeo no ha logrado ser lo suficientemente rentable para arbitrar ese diferencial de precio entre día y la noche y mover la energía hacia solar hacia la noche. Pero claramente yo creo que debiéramos ser capaces en algún momento de hacerlo y hay ciertas condiciones geográficas. ¿Cuáles son las más desafiantes? Las que yo he visto que son del norte, que es agua salada combinada con bombeo. Yo creo que hay menos experiencia global en eso. Hay proyectos muy atractivos que lleva mucho tiempo el desarrollo tecnológico, pero de alguna manera no han logrado cerrar la brecha económica de la ecuación de los servicios que ofrecen la red versus las competencias de otras tecnologías que sí lo están logrando. Entonces hoy día vemos proyectos de baterías en base a ion litio que están llegando a 6 horas y probablemente algunas empiezan a usar la noche. Bien, muchas gracias. Les recuerdo que puedan contestar la encuesta que está en el chat. Y pasamos a otra pregunta. ¿Qué incentivos regulatorios harían posible un crecimiento de soluciones de aprovechamiento de biogás a partir de residuos, como sustitución de combustibles fósiles para la producción de vapor en la industria o como combustible para el transporte? Ahí entra en un terreno complejo, porque eh, la primer residuo que yo creo que es importante, y eso entra a la industria, al sistema de economía circular. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer en el mundo de los residuos es desarrollar un sistema de recolección y separación temprana, y eso tiene que ver con la agenda climática de todo lo que tiene que ver con residuos orgánicos.
O sea, lo peor que esto ocurre, y uno de los impactos más grandes que uno genera, es lanzar residuos orgánicos a la basura que terminen yendo al relleno sanitario, porque eso genera metano. El gas metano en el corto plazo tiene factores de impacto de gas de efecto invernadero que puede llegar a ser 100 veces lo que hace el CO2. Entonces, si lográramos separar la biomasa, lo mismo y poder usar esa biomasa eventualmente para la producción por ejemplo, de calor o de incluso generación eléctrica, haríamos un gran favor en evitar las emisiones de metano de los rellenos sanitarios y por otro lado, podríamos eventualmente tener cogeneración. Eso es para la parte orgánica. Para la parte no orgánica, ahí uno entra en un debate que es un poquito más profundo porque ahí está quemando una serie de cosas que pueden tener contaminación, mayor contaminación. Además está persistiendo sobre el uso de combustible y las personas plantean que eso no es muy compatible con una mirada más de economía circular, donde en realidad uno terminaría forzando a que nadie se adapte de entrada y cambie los insumos y haga que termine quemando basura, por ponerlo simple. Y eso no es muy... En el fondo habría que en realidad anticiparse que en realidad no debiera estar generándose esa basura. Lo que queremos lograr es cada día menos basura que tuviera que ser quemada. Entonces, en resumen, yo veo que un área que todavía tiene, además que no necesariamente es muy competitivo. Voy a empezar a compactar algunas preguntas, porque tenemos Bien. muchas preguntas. Y Claudio no puede estar todo el día. Una pregunta dice, si puedes darnos su impresión, ¿cuáles son de las industrias chilenas tienen mayor relevancia en la descarbonización, carbono neutralidad en Chile? Y en una segunda parte dice, desafíos en la industria de alimentos y bebida en Chile en cuanto a la carbono neutralidad. Y la uno con una pregunta que hace lo mismo con el impacto en toda la minería que utiliza energía eléctrica, en especial los camiones mineros y su consumo de diésel. Uy, hay varias preguntas ahí Sí. incorporadas en esa pregunta. A ver, yo creo que bueno, la industria que ya expliqué, hay que mirar, siempre yo creo que en esto de la ciencia hay que tratar de ir con evidencia científica y tratar, como lo decía yo, de abordar aquellas industrias que tengan los menores costos de abatimiento. O sea, en el fondo, donde cada unidad de CO2 emitida genera la mayor rentabilidad. Y la más natural ha sido, bueno, la industria de generación, que ha liderado la reducción de emisiones y como yo lo ponía por ahí, probablemente de aquí al 2030 de todas las emisiones que va a reducir Chile, que por lo demás Chile ya alcanzó el pic de emisiones y estamos bajando, pero no estamos bajando necesariamente a la consistencia con la carbono neutralidad, pero estamos más cerca estamos entre los 8 países que más se acerca en el mundo a una trayectoria cercana a lo que exige la ciencia en materia de reducción de emisiones. Pero la industria que más rápido ha avanzado en esto es la industria de generación, porque resulta que la energía solar y eólica son tan competitivas que están desplazando a las otras fósiles per se. Entonces eso ya está encaminado y ahí tenemos que abordar estos desafíos que expliqué en la presentación. Las siguientes son el transporte, pero el transporte que sea intensivo en su uso, no el auto privado eléctrico. Eso no es eficiente como sociedad chilena. O sea, algunos plantean, no, es que ¿por qué no subsidiamos los autos eléctricos privados? Eso sería una transferencia de riqueza a las personas con autos privados, que son típicamente las personas más acomodadas, además de un uso muy poco eficiente porque el 80% del tiempo un vehículo particular está parado. Entonces, subsidiar eso es absurdo. Lo que hay que ver es cómo lo hacemos en aquellos usos intensivos y regulares. Transporte público ha sido Chile el país fuera de China que más buses de transporte público eléctrico, de buses eléctricos tiene. Y han demostrado ser rentables económicamente y más baratos de operar, son un 80% más baratos de operar que un bus diésel. Y casi no requieren mantención. Y claro, la inversión puede ser el doble o el triple, pero hoy día ya son como caso de negocio. Entonces, eso hay que priorizar. Hay que priorizar los taxis, recambiar toda la flota de taxis. La logística, ustedes ven ya que en muchas partes de las ciudades, la logística urbana de las empresas que hacen de última milla están trasladando a energía eléctrica. Porque además tienen ciclos conocidos y uno puede recargarlo y puede planificar muy bien sus ciclos de carga. Entonces ahí hay que priorizar. Y después la producción de calor.
hay que ver cómo la producción de calor la cambiamos de producción de calor en base a combustibles fósiles, gas natural, petróleo todavía en algunos casos, ya carbón. La industria, alguien mencionaba la industria de alimentos, la industria del azúcar, ponte tú, antes usaba el carbón para producir calor. Incluso había hospitales públicos como el Hospital de Valdivia, que hasta hace no tantos años usaba carbón para sus calderas, carbón de piedra, mineral. Eso hay que abordarlo porque esos ya son casos de negocio, o sea, hace casos de negocio que además tienen un gigantesco beneficio ambiental. Entonces lo que digo es que hay que usar la evidencia de dónde están los mejores casos de negocio para los menores costos de abatimiento. Y para catillar que esos sean mejores casos de negocio, efectivamente, internalizar el costo que la contaminación tiene también es fundamental. Y respecto a la industria de alimentos, bueno, esa industria de alimentos, claro, en la medida que usa energía es relevante, pero yo en esta charla solo me aboqué a la parte del componente energético. Que es como el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero hay un 20% restante que algo hablé de los residuos, que son como el 9%, pero el otro es la industria de alimentos, por ejemplo, la industria de los lácteos, perdón, la industria ganadera en general, que genera metano por toda la ganadería, por los animales rumiantes, que eso hay que buscar mecanismos desde la ingeniería biológica, aditivos para que los animales generen menos metano en las emisiones que generan naturales. Eso es otra industria, o sea, yo creo que ahí también hay desafíos. Y obviamente siempre hay que tener presente que esto estamos hablando de reducir emisiones, pero no podemos olvidar cómo aumentamos la captura. Y ahí tampoco nos fue motivo de la charla, yo creo que tenemos que potenciar enormemente las soluciones basadas en la naturaleza, la constructibilidad en madera o de algún material bajo en emisiones que reemplace el cemento. El cemento, si uno tomara como el ciclo de vida, el cemento, algunas estadísticas pueden mostrar que puede ser hasta el 30%, la edificación, el 30% de las emisiones. Entonces la industria del cemento tiene un doble desafío: reducir la energía que necesita para producir cemento, pero además el proceso propio de la producción del cemento genera emisiones de CO2. Entonces, Chile debiera avanzar teniendo además la riqueza de bosque en constructibilidad en madera y otros materiales sostenibles, bajo en emisiones. Muy relacionado con tu respuesta, voy a aprovechar también de fusionar dos preguntas. Dice, ¿qué tanto impacto podría tener mejorar la aislación de las casas que tienen muchos años? ¿Existe una medición de cuánta energía podríamos ahorrar? Y también, ¿qué significaría para un consumidor reemplazar la leña por electrificación? A ver, bueno, es la esencia de lo que de las cosas que he tratado de plantear hoy día. O sea, el componente de mejorar la aislación térmica de las casas tiene un componente de equidad enorme, gigantesco, porque ya lo planteaba, ¿no es cierto? Las personas más vulnerables tienen las casas peor aisladas o más antiguas en muchos casos y acceden a los peores energéticos, parafina, incluso los antiguos braseros, para qué decir la leña verde y no sostenible. Entonces, abordar ese tema genera un efecto en equidad. Segundo, reduciría los costos que las personas pagan en el consumo de energía, a la hora de tener que acceder a energía. Pero el problema de eso es que tiene una inconsistencia dinámica. O sea, las personas, cuando compran una casa, típicamente la constructora va a tratar de vender la casa más barata, porque así compite el mercado. Y le traslada a la persona que va a vivir en esa casa el costo de operación y mantenimiento de la casa. Mientras más barata la casa, mayor es su costo de operación y mantenimiento. Y una casa de termopanel, de buena tecnología de aislación, de buena tecnología de calefacción, es mucho más cara, pero luego la persona que la habita va a gastar mucho menos. Entonces la persona tiene que resolver una inconsistencia de financiamiento. Y ahí tenemos que ver, y hay instrumentos crecientes que han desarrollado el Banco Estado y otros instrumentos financieros verdes para financiar esa brecha y que generen el beneficio. Entonces yo quiero aislar, por ejemplo, el cielo de mi casa, porque ahí pierdo muchas casas, pierden calor por el cielo. Pero eso hay que intervenir casas existentes, eso también es mucho más complejo. Y ahí volvemos sobre el tema de la falta de técnicos y capaz en hacer esos procesos de recondicionamiento térmico. Entrar a picar en casas construidas es mucho más complejo y caro que construir viviendas nuevas. Y un desafío para la industria de construcción que es poco atractivo para muchos, porque es como un trabajo de reparación. Pero tenemos un stock de millones de viviendas que va a haber que abordar. Entonces, yo creo que ahí tenemos una enorme oportunidad de equidad, de reducción de emisiones, de industria pyme y mediana a desarrollar,
pero que hay que resolver esta brecha de financiamiento y creo que hay que crear instrumentos públicos para las personas más vulnerables porque claramente no van a poder hacerlo por su propia cuenta. Muchas gracias. Vamos a cambiar un poco de tema. Tenemos muchas preguntas, pero vamos a pasar ahora al tema de hidrógeno verde. Ajá, ¿te gusta a ti? Sí. En relación con el hidrógeno verde, se expone a nivel nacional que es una energía que promueve una gran solución. Sin embargo, estamos en una mega sequía de hace varios años. ¿Qué sucede con el excesivo consumo de agua? Así lo dice la pregunta. Sí. Además del costo asociado y almacenamiento. A ver, yo creo que ahí es importante desmitificar. El hidrógeno verde casi no consume agua. ¿Ah? El volumen de agua consumida por hidrógeno verde comparado con cualquier otro uso industrial es insignificante. Eso es casi un no tema, porque la unidad de agua producida, de un par de litros de agua para producir hidrógeno, o sea, no es la escasez de agua la que, y además, si es que lo va a producir en zonas, incluso podría en el norte, si quisiéramos, podríamos producirlo de agua desalada, pero es pequeñas cantidades, o sea, no entra a competir con ninguno otro de los grandes usuarios de agua, ni la agricultura, ni las industrias en otros usos, procesos industriales, ni el agua potable sanitaria. O sea, eso es estamos hablando de otros órdenes de magnitud. Lo que sí yo mencionaría sobre el hidrógeno verde es que el hidrógeno verde per se veo muy difícil que se desarrolle per se, el hidrógeno como uso final, sino que claramente tiene que ser un medio para un fin último. Combustibles sintéticos que puedan reemplazar algunos usos que no sean electrificables. Yo mencionaba, por ejemplo, los combustibles de avión, los aviones. Tenemos una enorme flota de aviones que difícilmente la vamos a reemplazar en la próxima década. Entonces, pensar en combustibles sostenibles, pero todavía eso va a tener impactos probablemente sobre los precios de los vuelos. Combustibles de barco, que son muy contaminantes. La contaminación de los barcos es gigantesca. Y esos podrían usarse con algún tipo de combustible, metanol. Ahí el gran derivado es metanol. Yo creo que es la oportunidad. Metanol. También el hidrógeno verde puede tener una oportunidad en la industria agrícola, la producción de fertilizantes, pero yo soy un convencido, y tal vez me pueden contraargumentar, de que creo que lo que va a primar, primero es que yo no soy partidario de elegir ganadores, pero sí creo que va a primar aquellas tecnologías que están masificadas ya, como es la electricidad que está presente Urbi et Orbi, y probablemente la eficiencia de transformación de un motor eléctrico, almacenamiento de batería eléctrica, que además los autos eléctricos tienen la capacidad de capturar regenerativamente, recargarse cuando frenan. El ciclo de eso es mucho más eficiente y le va a ganar en competencia a lo que son un potencial vehículo híbrido a hidrógeno verde, que no ha despegado, o sea, no hay realmente, no ha habido masificación de eso todavía. Y alguien mencionó el tema minero. El tema minero, efectivamente, la minería es como un tercio del consumo de la electricidad en Chile, es un gran consumidor. Y en la medida que la minería empiece a electrificar los usos, el chancado muy intenso en la electrolixiviación, empieza a usar los otros usos que no son como el transporte mineral. El transporte mineral son los camiones tragan como 8.000 litros de diésel al día, los camiones mineros, empieza a transformarse a procesos de cintas transportadoras, minería subterránea, va a poder electrificarlos también, o producción de calor, efectivamente, a través de otros procesos de calor. Y ahí la minería, que ya hoy día está produciendo, la minería ha sido un gran impulsor de la transformación de energías renovables porque ha financiado muchos proyectos de generación renovable. El camión de diésel, o sea, el camión minero, que en realidad es una gran planta termoeléctrica con ruedas eléctricas, si uno lograra transformar ese gran generador que tiene arriba diésel en una fuente eléctrica distinta, ya sea hidrógeno verde, metanol, lo que sea, o eventualmente batería. Yo creo que esa transición la minería la va a estar impulsando. Estamos abusando tu tiempo, estamos llegando No, al final, pero... me dijeron que era hora y media, así que todavía me quedan 15 minutos. Así que ya, perfecto, seguimos entonces. Hay dos preguntas de energía distrital. ¿Cómo ves la Sí, qué bueno. viabilidad de calefacción distrital en ciudades chilenas? Y la otra pregunta dice si se podría aprovechar la energía residual de las empresas e industrias con las comunidades vecinas. Ya, qué buena pregunta que lo hace. ¿Por qué en Chile no hay energía distrital? Y ahí las explicaciones son varias. Diría que en simple son tres. La primera es que la densidad de habitantes en Chile, en general de las ciudades, la densidad es baja.
Si uno mira las ciudades europeas que tienen calefacción distrital, típicamente son 5 pisos promedio. Y en Chile tenemos una tendencia a la vivienda plana, Ciudad de Santiago, las ciudades son súper extendidas, y por lo tanto la densidad de personas por metro cuadrado, por así decirlo, en la ciudad hace que una red de calefacción distrital sea muy cara de desplegar. ¿Ah? Piensen que ni siquiera hemos sido capaces de desplegar redes de gas natural en ninguna de las ciudades relevantes del sur, porque es muy caro. De partida Santiago debe tener, no sé, el 20%, 30% de Santiago tiene una red de gas natural, entonces la red distrital de calor es la primera razón, o sea, la falta de densidad en esta ciudad. La segunda es que somos, de la mayor parte del país, clima mediterráneo. Entonces, en realidad, la amortización de hacer rentable esto ocurre solo en pocas épocas del año. La necesidad de calor intenso, como lo necesitan las ciudades, la tienen las ciudades europeas o las ciudades de países mucho más fríos. Y lo tercero es que somos todavía un país que somos más pobres. Entonces, en general, no, esto es caro. Y entonces, pagar esto también, o sea, aunque fuéramos más ricos, yo creo que igual no ocurriría, porque la calefacción distrital, los dos argumentos anteriores son independientes de nuestra riqueza. Yo creo que finalmente no somos ricos. Claro, tal vez Islandia, que puede ser también bastante poco denso, pero es mucho más rico y tiene además, bueno, el calor ahí mismo, lo tienen a partir de las fuentes de geotérmica. Entonces, yo no le veo ningún futuro al calor distrital en Chile, excepto en zonas muy específicas donde tal vez haya calor de alguna zona de edificios cerca, pero tiene que haber una fuente de calor también muy grande. En Europa hay plantas termoeléctricas, en el centro de ciudades hay todavía plantas a carbón que producen mucho calor, y ese calor, o bien de la termoeléctrica, residualmente va para la ciudad. Pero eso en Chile lo veo poco factible. Bien, muchas gracias. Nos cambiamos un poco de tema para poder cubrir todas las preguntas. ¿Cuál es el espacio o significancia de desarrollar proyectos de captura de carbono en Chile para lograr la carbono neutralidad? Perdón, no entendí bien la pregunta. ¿Cuál es el espacio qué? ¿O están las preguntas? O significancia de desarrollar proyectos de captura de carbono en Chile para lograr la carbono neutralidad. Mira, la captura de carbono la he visto como un poco esta obra de teatro esperando a Godot. ¿Ah? A ver, primero que nada tenemos una tecnología de captura de carbono que es fantástica, que es la mejor tecnología de carbono del mundo, son los bosques. ¿Ah? Entonces tenemos que pensar en primero cómo potenciamos nuestros bosques, tanto los bosques, hay todo un compromiso en nuestra estrategia y nuestra contribución nacional determinada hacia la carbono neutralidad que tiene que ver con potenciar los bosques nativos, buscar generar más bosques. Y también le agregaría eso a las plantaciones y el uso de tecnologías a partir de la madera, ¿ah? Que permite capturar y fijar CO2 en la madera, queda fijo ahí por décadas mientras la madera no se degrade. Pero las tecnologías de captura de carbono distintas a la que eventualmente podría usarse para la recombinación con hidrógeno verde para producir algún tipo de combustible sintético o metanol, mientras no genere un valor económico relevante, lo veo muy poco probable, a menos que hubiera un precio asociado a ese carbono muy alto. Pero ahí entramos en otro terreno que tiene que ver con la economía política de los precios de carbono y cómo ese precio mayor de carbono, que finalmente se traslada en la economía, no impacta a aquellos más vulnerables y que de alguna manera todos vean que aquí hay un beneficio. Y dentro de lo mismo, pregunta bastante relacionada, ¿qué opina de los bonos de carbono comprados por industrias como la de producción de cemento? Bueno, yo creo que yo soy convencido que los bonos de carbono pueden ser un gran instrumento en la medida que estén altamente certificados, que sean de calidad, y que no sean una estafa, porque han ocurrido situaciones bueno, en todas las industrias ocurren, porque hay que verificar de que realmente ese bono de carbono, esa reducción ocurra y que sea adicional y que realmente genere un valor, pero yo creo que sí es una tremenda oportunidad de poder, en la medida que yo tengo la dificultad de reducir emisiones, pueda yo financiarle a otro su reducción de emisiones o su desarrollo de una planta de generación renovable que evite el uso de emisiones. El comercio o el transar cualquier bien ha sido el gran generador de bienestar de la humanidad. En general, cuando dos personas se ponen de acuerdo y generan un bien en el otro, eso genera bienestar para ambas partes. Por lo tanto, lo mismo sucede con los mercados de carbono. En la medida que el bien que se transa esté bien medido, bien fiscalizado y bien cuantificado, creo que es una enorme oportunidad para acelerar también la reducción de emisiones. Muchas gracias.
Vamos con otras preguntas. ¿Qué medidas a corto y largo plazo podrían ayudar a minorar la deuda tecnológica de la infraestructura en Chile? Dice, recordemos el tema de los medidores inteligentes como ejemplo insigne. Uf, uf, uf. Pero inteligente es una situación tremendamente terrible desde la perspectiva de la economía política, porque los medidores, de hecho, hay que pensar qué palabra inventar. El medidor astuto, el medidor que sabe, no sé, hay que encontrar una palabra distinta, porque la palabra políticamente está muy cargada. Pero el medidor inteligente es como tratar de ser enemigo del teléfono celular, o sea, es una necesidad para la transición energética, pero nadie nos podemos negar al medidor inteligente, porque genera beneficios para todos, para el usuario, para la empresa distribuidora, para el medio ambiente. Pero claro, hoy día tenemos un sistema en el cual yo, por ejemplo, instalé un medidor inteligente a costo mío, pequeñito, como uno lo compra por internet, valen 15.000 pesos, 20.000 pesos, y con un eléctrico que lo viene y lo instala, y yo puedo saber hoy día en mi celular, en términos instantáneos, cuál es la corriente consumida, cuánto es el voltaje, pero eso no lo sabe nadie más, ¿eh? Y un sistema inteligente se ahorraría todo el ciclo de comercialización, podríamos enormes cantidades de oportunidades a partir de la digitalización, tal como cualquiera de nosotros sabe la oportunidad que genera un celular. Genera nuevas economías, nuevas ofertas, nuevo todo. Pero tenemos que encontrar cómo resolver la ecuación de esto, porque los beneficios son muchísimo más grandes que los costos. Y como les contaba, Uruguay y muchos países hoy día, esto ya es un dato a la causa, o sea, el despliegue, el 100% de la red eléctrica de Uruguay hoy día tiene medidor inteligente que permiten el sensor remoto, encendidos remoto, apagados remoto, cosas como obvias en el mundo de hoy. Es increíble pensar que hoy día no lo tenemos en el sistema de distribución. Pero ahí vuelve sobre el punto, eso, como todo, tiene costos que hay que asumir y tiene costos tanto técnicos como políticos. Aprovechamos el tiempo. Hay dos preguntas más. Me queda la duda si como país lograremos contar con toda la instalación para la migración energética. Y te la voy a unir con otra pregunta. La transición hacia la electrificación propuesta requiere no solo la intervención en redes de transmisión, de distribución domiciliario. ¿Qué cambios normativos son los más relevantes para abordarlo? No entendí, los cambios normativos más relevantes para abordar, eso es lo que... eh, Para la transición hacia la electrificación propuesta. bueno, a ver, hay cambios normativos que son relevantes en materia de generación. Creo que uno de los grandes desafíos tiene que ver con todavía ser eh, regular mejor o clarificar mejor todos los incentivos de regulación del almacenamiento. Por ejemplo, alguien me preguntaba almacenamiento a largo plazo, o sea, cómo se va a remunerar el valor que agregan a la red en términos de potencia, energía, pero eso es medio técnico, pero sí, yo creo que hay una gran brecha. Pero por lejos la mayor brecha que tenemos tiene que ver con la regulación de la distribución para propiciar toda esta medición inteligente, para propiciar recursos energéticos distribuidos, techos solares, redes de mayor resiliencia y de calidad frente al cambio climático. Creo que ahí el viejo adagio que uno paga lo que recibe, creo que nos estamos ahorrando costos que en realidad son mucho mayores los beneficios, pero hoy día nadie tiene los incentivos, la empresa distribuidora no tiene los incentivos a mayor inversión, porque no se los remuneran. Estamos como en un perro al hortelano, o sea, nadie se atreve a sincerar los costos que tiene la transición energética y mejorar la calidad de servicio. Y entonces esperamos calidad de servicio, pero no estamos dispuestos a pagar calidad de servicio. Y que hay que abordar nuevamente los desafíos de equidad que hay detrás de eso, que las personas más vulnerables tengan redes que puedan pagar. Pero uno estaría dispuesto a pagar mejor calidad de servicio, pero en Chile no la tiene, estamos lejos de las expectativas. Entonces yo diría que esa es la gran brecha. Y por último, eso tiene que venir asociado del desarrollo de toda una industria de capacitación y tecnología, de personas competentes y técnicos capaces de hacer esta transición a los niveles de los hogares. Otra pregunta más técnica ya. Chile tiene una gran extensión de borde costero. ¿Cómo está el desarrollo de la generación eléctrica a partir de las corrientes marinas o energía de las mareas? Nuevamente, ahí la respuesta es que no han tenido en ninguna parte del mundo, en realidad, desarrollos a costos competitivos, la generación en base ni corrientes marinas ni undimotriz. O sea, tenemos un océano, el Pacífico, que es muy lejos de ser Pacífico,
y tiene muchas olas, pero es muy poco predecible y claramente la energía eólica es orden de magnitud más eficiente. Entre otras cosas porque el agua salada con la electricidad no conversan muy bien. O sea, en general, la intermarea, o sea, equipos que estén en el mar, conectarlo eléctricamente a la costa, todo eso es complejo. Las corrientes marinas, como las mareas, que por uno puede ser el canal Chacao o el estrecho Magallanes, son cantidades enormes de energía eléctrica potencial, pero por una u otra razón no ha habido tecnologías que se hayan desarrollado. Entonces yo siempre hago el test ácido respecto del desarrollo tecnológico. O sea, ¿por qué no han ocurrido? Bueno, a veces puede ser porque están lejos del consumo, pero en realidad es porque el desarrollo tecnológico no ha sido costo competitivo con las otras fuentes de generación. Muchas gracias, Claudio. Estamos en el tiempo, pero Perdón, ¿y bueno, para qué les voy a decir el desafío socioambiental de hacer cosas en la intermarea? O sea, es hoy día imposible hacer un puerto en Chile. Imagínense lo difícil que podría ser esto. O sea, eso ya genera un problema socioambiental gigantesco. muchas gracias. Le doy la palabra a Juan Carlos, que eran unas pocas preguntas sin contestar, pero ha estado muy interesante. Tenemos una gran cantidad todavía de participantes Veo. y les agradecería a los participantes que contestaran la encuesta de evaluación de esta actividad. Juan Carlos. Sí, muchas gracias Claudio, gracias Cristian. Estamos terminando esta actividad. Ha sido súper interesante la presentación, muy ilustrativa. Esta presentación va a estar disponible en el canal de YouTube del Instituto, así que va a estar a disposición de todos ustedes. Y junto con agradecer la participación de Claudio y la deferencia que ha tenido en hacer nuestra presentación, los quiero dejar invitados para la próxima conferencia que va a ser el 27 de junio. El tema es desafíos para la agricultura frente a un clima cambiante. Lo que vamos a ver es cuáles son los nuevos desafíos que se nos vienen en la industria de alimentos con este asunto del cambio climático. Eh, Van a participar Patricio Mendoza y Susana Fischer, así que los queremos dejar cordialmente invitados. No sé si hay algún otro tema, Claudio, que quieras comentar. Yo quería agradecer nomás la invitación, felicitarlos por la convocatoria. Me encanta, además me encantaron la cantidad de preguntas. Gracias, Cristian, por resumirla y tratar de sacarle el mayor provecho al tiempo posible, y tratar de responderla y espero haber podido responder la mayor cantidad de ellas. Les dejo ahí la presentación, se las dejé en un link en el chat, pero se lo voy a mandar a ustedes para que lo compartan en su página web, etcétera. Así que Perfecto. muchísimas gracias al Instituto de Ingenieros y a mí como decano de Ingeniería y Ciencia de la Universidad de Olfibaño, obviamente es un privilegio poder compartir con colegas ingenieros u otras profesiones, porque creo que es uno de los grandes desafíos de la transición y de la ingeniería, de ser también convocantes a distintas disciplinas y profesiones en esta transición energética para un desarrollo sostenible global y local. Perfecto. Muchas gracias, Claudio, Cristian. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos veremos en una próxima conferencia. Muchas gracias. Chao.